Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este estudio de la lección de escuela sabática. Para esta semana ya terminamos la cartilla de los Salmos, lección número 13. Tenemos esta oportunidad ya de concluir y bueno, gracias a Dios también empezar un nuevo estudio ya para la próxima semana. Pero en esta semana nos vamos a concentrar a estudiar la última lección de este trimestre que lleva como título Espera en el Señor. Si hay algo que esta lección ha querido mostrarnos, que este estudio durante este trimestre es que debemos de esperar en el Señor. Muy bien, quédese conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con una oración. Acompáñeme. Padre Santo, Señor, te alabamos, la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Pedimos, Padre, tu bendición para este último estudio del libro de los Salmos. Señor, hemos aprendido, hemos crecido espiritualmente. Gracias te damos por esta oportunidad nueva. Rogamos tu Santo Espíritu, tu perdón, tu misericordia para este nuevo estudio y así comprender mejor tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a recordar el versículo para memorizar. Si no se lo ha memorizado, pues está la oportunidad. Dice el Salmo 27 y versículo 14. Allí en su pantalla lo tiene. Leámoslo. Salmo 27 y versículo 14 dice: Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntense su corazón. Espera en el Señor. Durante toda esta lección, los salmos, los salmistas, escribiendo estos salmos, han mostrado la necesidad de esperar en el Señor. Es una espera que va a tener un muy buen resultado para todos nosotros. Y en este viaje también hemos podido analizar la figura de nuestro Dios creador, también como un rey, también como juez, pero también el sufrimiento que como Mesías vino a atravesar Cristo por usted y por mí. Y así también pudimos experimentar el gozo de la liberación divina, el perdón por medio de este sacrificio y la salvación de la cual usted y yo tenemos acceso. Vimos también cómo estos salmistas vivieron momentos de dolor, de entrega, de lamento, de su incapacidad para resolver tantos problemas de su vida, muchos ocasionados por sus propias decisiones o por las del pueblo a los cuales ellos pertenecen, al pueblo de Israel. También vimos las gloriosas promesas que Dios nos da acerca de su presencia, que siempre quiere estar con usted y conmigo, que su presencia no desea apartarse de nosotros. Somos nosotros los que constantemente tomamos decisiones para apartarnos de nuestro Señor. Este viaje, mis queridos, va a continuar mientras usted y yo mantengamos viva la esperanza de la venida del Señor, pues allí es donde va a culminar este viaje aquí en la tierra para irnos a morar con el Señor y así poder disfrutar de esas promesas en la plenitud de ese significado. Por eso, mientras estamos aquí, debemos esperar hasta ese glorioso momento en el que Cristo se manifieste como Rey de Reyes en su segunda venida. Mientras eso sucede, entonces, aquí viene la frase de esta lección para esta semana: debemos esperar en el Señor, en sus promesas y en ese momento precioso para los que aman la venida del Señor. Ahora, esperar en el Señor no es una espera ociosa, ni tampoco una espera desesperada, como impacientemente muchas veces actuamos. Al contrario, esperar en el Señor es un acto lleno de confianza, llena de fe, pero también esta espera es activa, pues mientras esperamos, le mostramos a otras personas acerca del amor del Señor. Es decir, no quedamos inactivos, sino quedamos en funcionamiento esperando al Señor, porque de pronto podemos estar en una zona de confort esperando algo que sabemos que va a llegar, pero no estamos haciendo nada por la obra del Señor. Esperar también en el Señor va a transformar esas noches oscuras, esas noches de miedo,
en noches de esperanza, en noches en las cuales sabemos que el amanecer vendrá y vendrá mejor para los que esperan en el Señor. Para los hijos de Dios, recuerde, todas las cosas les son para bien. Según el Salmo capítulo 30, versículo 5, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Siempre, siempre hay esperanza para los hijos de Dios. Nunca olvide de eso. Siempre hay esperanza. Siempre hay un mejor mañana para los que esperan en el Señor. Y mientras esperamos, también se fortalece nuestro corazón con una esperanza, se renuevan nuestras fuerzas para el débil, para el cansado, para el que muchas veces ya no sabe cómo seguir. Se renuevan nuestras fuerzas en el Señor cuando esperamos en Él. Nos motiva también a trabajar más con ahínco para traer otras personas a los pies de Cristo, a esa transformación de nuestra vida, lo que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que decirle a alguien más que Dios tiene ese poder para rescatarte del hoyo de tu vida, como así lo mencionó en su momento el salmista. Esperar en el Señor nunca dará vergüenza, siempre más bien dará felicidad y ganas de que el mundo lo sepa. Por eso, esta semana vamos a aprender a esperar en el Señor. Realmente a los seres humanos no nos gusta esperar, naturalmente nos impacientamos. Así es desde el niño, el bebé que quiere pues amamantarse, tomar la lechita, pues ya de muy pequeñito se impacienta, esa hambre hace que quiera el biberón, el chuponcito de una sola vez. Bueno, desde ahí empezamos mostrando esos síntomas de que no sabemos esperar, queremos las cosas sucedan en la inmediatez. No nos gusta saber que debemos esperar largo tiempo, quizás hasta un tiempo que desconocemos, pues eso es contra nuestra naturaleza, si podemos plantearlo de esa manera. Por eso, fruto del Espíritu Santo es la paciencia, es algo que viene del cielo, es un don de Dios. Tener paciencia, especialmente en un ámbito espiritual. También aplica en la vida cotidiana, conforme el tiempo pasa, vemos cosas que van sucediendo, vemos fruto de el trabajo y demás. No debemos impacientarnos en ningún aspecto de nuestras vidas. Espiritualmente también esperamos en Jehová que Él se manifieste en nuestras necesidades, en nuestra familia, en lo que deseamos para nuestras vidas y para los demás. El Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí dice espera a Jehová, no dice espera en Jehová, sino que hace referencia a la persona, a Dios, un Dios personal al cual debemos esperar que se manifieste en nuestras vidas. El 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Quiere decir que no andes deseando lo que otros van obteniendo, sino que espera en tu camino, en tu vida, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El 9 dice, bueno, porque los malignos serán destruidos. Quizás las personas están prosperando no de la mejor forma, allá llegará el momento de Dios. El 39:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Note que la esperanza del salmista está puesta en la persona, en un Dios personal. Y entonces, ¿qué ocurre cuando esperamos en Dios? Todos estos versículos que están acá, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, el fruto de la espera, de esa paciencia, va a tener algo mucho mayor de lo que aquí no estuvimos obteniendo mientras esperamos. Pues dice el apóstol Pablo, la gloria venidera no es comparable con lo que estamos atravesando en este momento de espera. Y aquí Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Esa espera está llena de esperanza acerca de un juicio que se va a realizar, que es justo, un juicio justo para con todos los
seres humanos, pero Dios es un Dios justo. Y no solo los salmistas hablan acerca de la espera en Jehová, sino que toda la Biblia está llena de ejemplos de personas, hijos e hijas de Dios que esperaron en el Señor. Ya en el Antiguo Testamento, de hecho, la llegada de la simiente ha sido una espera durante muchas generaciones en el pueblo de Israel hasta que se dio con el nacimiento de Cristo ya en el Nuevo Testamento. Y esta espera tiene una clave, que es la perseverancia. Esa perseverancia es un compromiso de ir venciendo cada uno de esos obstáculos en la vida en el nombre de Jesús. No sucumbir al miedo, ante la desilusión de que por alguna razón tal vez usted ya piensa que no va a lograrlo, que no va a avanzar, que Dios no vendrá por nosotros. Cuestionamientos de la mente que pueden hacer que uno mismo se traicione mientras espera. Por eso el hijo leal de Dios espera. Pacientemente esperé a Jehová, decía el salmista. Entonces, sabiendo con certeza que Dios es fiel, que va a cumplir su palabra, pues es la palabra de Dios la que nos ha dado, que debemos esperar en él. Bueno, y esperar en el Señor no es simplemente aguantar o soportar. Es un profundo anhelo de Dios que se compara con esa sed intensa que puede sentir uno en el desierto, en un lugar bastante árido. El Salmo 63, uno menciona así el salmista: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El salmista deseaba a Dios, a persona de Dios, no solamente sus beneficios y alejarse después. No, el salmista desea tener una relación personal con Dios, convivir con Dios, caminar con Dios. Así que el salmista a partir de allí va a obtener muchas bendiciones, pero su principal anhelo es estar con Dios. Y ese anhelo supera cualquier otro anhelo aquí en esta vida. Entonces también en Romanos capítulo 8, versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Es importante, es necesario que los hijos de Dios sean mostrados. Eso es bendición también para otras personas. El carácter de Cristo es manifestado a través de los hijos de Dios. Qué promesa tan increíble nos dice aquí el texto. Pero no obstante, mientras nosotros esperamos esa salvación definitiva y pues reunirnos con Dios, como dice Apocalipsis, y Dios morará con su pueblo y nosotros estaremos con Dios, todas las criaturas gimen a una sola voz. En Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con los dolores de parto hasta ahora. Todas las criaturas, todos los seres que sufren en esta tierra a causa del pecado, del mal comportamiento de los seres humanos, de la ambición de los seres humanos sobre poniéndose de forma indiscriminada sobre otras especies, siendo cruel, pues en una explotación sin medida en pues un mundo que cada vez son más seres humanos y necesitan obtener de la misma tierra para poder subsistir. La tierra misma gime, las criaturas, perdón, gimen a una sola voz para que esta nueva creación se manifieste. El Señor habita con su pueblo ahora y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y bueno, mientras tanto, a nosotros, ¿qué se nos llama a hacer? Bueno, se nos llama a dar testimonio. Léase Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8, donde aquí hay un mandato de esperarse en la promesa del Padre, en este caso, el recibir el Espíritu Santo. Tenían que ser obedientes para poder recibir la promesa del Espíritu Santo ahí en el libro de los Hechos, que en última instancia es lo que estamos esperando nosotros como iglesia, el cumplimiento final de nuestras esperanzas como cristianos pertenecientes a la iglesia adventista del séptimo día. El mismo nombre adventista, claro, abarca esa esperanza, esa idea que aguardamos, esperamos, pero sabemos que no es vano. Nuestra denominación, iglesia adventista, creemos en el segundo venimiento de nuestro Señor Jesús. Es una realidad en el futuro pronto. Y la lección nos hace una pregunta: ¿qué cosas esperas ahora de Dios? ¿Cómo aprenderemos a esperar con fe y confianza, especialmente cuando lo que pedimos aún no ha llegado?
¿Será que lo único que hacemos es pedirle a Dios y no queremos que Dios se manifieste en nuestra vida? Esa es una gran diferencia. Esperar únicamente de Dios y ahí nos desesperamos posiblemente porque no vemos lo material manifestado en nosotros. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que se manifieste en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu? El mundo en el que usted y yo vivimos va a afligir a los fieles de Dios. Es un mundo lleno de tentaciones, de dificultades, de problemas. Solo despertarse y iniciar el día ya empieza una serie de retos. Eso para casi todos. Y aquí el salmista tiene una renovada convicción de que él es un hijo de Dios. Y entonces, al ser un hijo de Dios, depende de su Padre celestial. Y eso en su vida le consuela. En el Salmo 131 se encuentra este ejemplo de cómo un bebé allí en los brazos de su madre, después de haber bebido la lechita, se encuentra sumamente tranquilo, confiado, agradecido, relajado, sintiendo que no le falta nada más en el mundo. Ahí está donde pues mejor pudiera estar. Así el salmista se describe en el Salmo 131, dice, confiando en Dios como un niño. Qué bonito salmo. Es de David y dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Así se describe el salmista en los brazos de Dios, como un bebé allí en los brazos de su madre después de haber tomado la lechita que le hace sentir bien, calientito y que no le hace falta más nada en el mundo. Por el contrario, pone a los que son orgullosos de corazón, pues ahí en el Salmo 31 dice, no se ha envanecido mi corazón. Quiere decir, no he actuado con orgullo. En lugar, hay otros que sí actúan con orgullo y se vuelven egocéntricos e incapaces de ver más allá de sí mismos. Es decir, el orgullo no nos permite más allá ver de nuestros ojos porque solo pensamos en nosotros mismos y que nosotros somos pues en donde el mundo gira, ¿no? El Salmo 123 y versículo 1 y 2 dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos mirando la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tengan misericordia de nosotros. Es decir, nuestros ojos no se han envanecido, no hay orgullo en nuestro corazón. Y así entonces el salmista hace un reconocimiento de la grandeza de Dios. Eso lo hacen los humildes y los que están libres de egoísmo y esa vana ambición. Y note lo que decía Cristo en Juan capítulo 4 y versículo 33. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Al usted y yo entonces destetarnos de esas ambiciones que son insustanciales, que son efímeras, que solo está basado en lo que este mundo ofrece. Y además, muy importante, el orgullo del corazón. Entonces ahí Dios nos presenta un alimento sólido. Recuerda usted, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús hace esta mención de que su comida es hacer la voluntad del que le envió y además también hacer su obra. Recordamos también Hebreos capítulo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esa paradoja de la confianza infantil que se presenta en el Salmo 31 representa también una fe madura. Nótese que habla acerca de un niño destetado, pero espiritualmente esa confianza que refleja ese bebé en un adulto es una fe madura que ya ha sido probada por las dificultades de la vida y que entonces han descubierto que Dios es fiel a su palabra. Confiar en Dios como un niño destetado muestra una madurez
espiritual que ha crecido durante el tiempo y la confianza en Dios. Entonces, también vemos que el salmista se centra en el Salmo 131 en el bienestar del pueblo de Dios, porque así como su experiencia personal muestra esa confianza en Dios por medio de esta figura, invita al pueblo de Israel a fortalecerse también en Dios. Que nuestra iglesia tenga la confianza como pueblo unido, ungido por el Espíritu Santo, que pertenecen a una iglesia que Dios la hará triunfante. Hoy es una iglesia militante, tiene muchos retos. Como seres humanos que lideramos también la iglesia, nos podemos equivocar, pero no podemos esperar que mientras transitamos esta tierra cosas malas no sucedan. Pero tenemos que tener la certeza que Dios guía a esta iglesia para ser triunfante. Y usted y yo pertenecemos a ese barco que va a llegar a buen puerto con Cristo como su capitán. Por eso entonces nuestro testimonio puede darse incluso dentro de la propia iglesia. Nosotros mismos dentro de la iglesia podemos sacar hermanos de la iglesia por medio de nuestras actitudes. Imagínense que estamos predicando a Jesús al mundo para atraer personas, pero internamente estamos expulsando hermanos por nuestro comportamiento. Entonces es muy importante mantener siempre esa dimensión también de la familia a la cual usted y yo pertenecemos espiritualmente, la iglesia. Y en Mateo capítulo 18, versículo 3, hay una figura también real con respecto a los niños, pues Jesús dijo, yo les aseguro que si no cambian esa mentalidad y se vuelven como niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 3. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Bueno, que debemos de confiar en nuestro Padre Celestial, como en el Salmo 31, el salmista confiaba en esa madre que le tenía allí en sus brazos. El Salmo 126 le da una fuerza espiritual, una fortaleza en esperanza al pueblo de Dios de ese entonces. En el Salmo 126, el salmista menciona y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Ha tenido usted un sueño que lo ve imposible de cumplir? Bueno, así eran los israelitas cuando estaban en cautiverio. Veían su liberación como algo imposible. Sin embargo, Dios en su poder, como el Dios de los imposibles, les otorgó ese sueño. Y entonces, cuando ese sueño es cumplido en la vida de uno, cuando logramos esa meta que era imposible, ese objetivo, ese sueño, ese anhelo en nuestro corazón, entonces nos llenamos de risa, una risa de alegría, una risa de agradecimiento. Y así dice el versículo 2, se llenará nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Ahí daremos gloria a Dios por ese momento de liberación, de conceder ese deseo en nuestro corazón, de esperar, de ver puertas abrirse donde ni existían. Entonces, otras personas verán en nosotros ese milagro y dirán, aquí dice, grandes cosas ha hecho Dios con esta persona, con este hermano, con esta hermana. Grandes cosas ha hecho Dios con sus hijos. Grandes cosas ha hecho Dios con usted y conmigo. Estaremos entonces alegres. Ahora, interesante ver que en el momento en que se está entonando este salmo, componiendo este salmo, él está recordando cómo fue el pueblo liberado en la antigüedad, pero en el versículo 4 nos hace indicación de que en ese momento el salmista está en el pueblo que está también cautivo. Está recordando cómo Dios hizo ese milagro en el pasado para vivirlo en el presente, para sentirse parte de ese milagro, pues hace alusión, referencia a los arroyos de Negev, esa abundancia que había allí. Y dice también, esto muy importante, el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Quizá usted está en un momento en el que está usted sembrando con lágrimas. Piense en eso. Es duro el trabajo que está realizando. Usted no está viendo la cosecha en este momento. Está sembrando con lágrimas.
Está doblando sus rodillas todas las mañanas y las noches por su hijo, por su hija, por su familia, por ese trabajo, por esa necesidad. Está pasando quizá esa necesidad importante, una enfermedad, tal vez el recurso económico no alcanza lo suficiente, pero usted está avanzando en una línea espiritual, está buscando primero el reino de Dios y su justicia, para que entonces con regocijo usted cosechará, usted segará porque ha sido fiel en el Señor, se ha mantenido firme, ha ido atravesando por ese valle de sombra, quizás hasta de muerte, pero aquí dice que si siembra con lágrimas en el Señor, con regocijo usted va a cosechar. E irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La semilla, por supuesto, es lo que va primero ahí en la tierra. Hay que arar, hay que hacer el hueco, el sol es molesto, quizás hasta falta la agüita ahí para refrescarse. Hay que salir temprano, hay que alistar previo cosas, quizá con lágrimas, como dice aquí, e irá andando. Como cuesta el camino muchas veces, andar, caminar, porque no solo vamos, no vamos solos, tenemos que llevar nuestra familia, tenemos que pensar muchas cosas, no solo pensar en uno mismo, tenemos que pensar en los demás, en quienes están con nosotros, nuestra familia más cercana. No se pueden quedar otros de camino. Bueno, allí vamos sembrando y podemos ir llorando también en el camino. Quizá perdimos a alguien, fue al descanso o quiso no seguir en el camino, ¿no? Y llevamos esa preciosa semilla. Podemos comparar también la palabra del Señor, tiene vida por sí misma. La semilla, al ser sembrada, germina. Y dice, pero volverán a venir con regocijo. Ahora sí, la gavilla. ¿Qué es la gavilla? Bueno, piensen en las espigas, todas juntitas, no solo una, sino la gavilla era varias, un puño de espigas juntas, quiere decir que hubo cosecha, que hubo abundancia, que se pudo recuperar después de esa siembra, después de ese trabajo, después de ese cuido, después de pelear con algunas aves allí que querían aprovecharse, ¿no? De lo que usted había sembrado, pues ahora, después de la lluviecita temprana que le ayudó a que creciera, vendrá la lluvia tardía que le permite a usted cosechar y regocijarse con los suyos por ese trabajo de sus manos. Y al final también de esta época de cosecha, era el momento en que se hacían grandes peregrinaciones, aquellas peregrinaciones hebreas que llevaban los frutos de la temporada, podemos hablar del trigo claramente, al templo de Dios en Jerusalén. Dios también citaba, llamaba a su pueblo para que llevaran también fruto de esas cosechas. Y el motivo de la cosecha brindaba para ellos una potente lección espiritual, pues al mismo modo que estas siembras, que era trabajo para el pueblo, que se unían familias para poder lograrlo, al obtener la cosecha, también en esas duras pruebas que tenía el pueblo a nivel espiritual, por haber confiado en el Señor, por haberse mantenido firmes, por haber hecho su voluntad, por haber obedecido sus mandamientos, se verían también entonces coronadas en el futuro por el gozo de la salvación, tanto en el entorno en el cual ellos vivían como pueblo, como nación, pero también en las pruebas del tiempo del fin. Usted y yo vamos de gloria en gloria, avanzando en la renovación de nuestro pensamiento para ser moldeados a la imagen, al carácter de Cristo. Y así podemos ser parte de esa gran cosecha espiritual, aquel día donde se haga la siega, donde el Señor diga, bueno, aquí viene el trigo y aquí está la cizaña, y los mismos ángeles harán esa separación por el orden de Dios. Así lo encontramos en Amós capítulo 9 versículos 13 al 15, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades
desoladas. También Mateo capítulo 9, versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Siempre el elemento de la espera estará allí en lo que se siembra, crece y se cosecha. También así en la parte espiritual. Hay dos aspectos que describen el Salmo 92. El Salmo 92 tiene una particularidad con respecto a los otros salmos, pues en su título dice alabanza por la bondad de Dios y dice salmo cántico para el día de reposo. El salmista pensó en este cántico para ser entonado especialmente en el día de reposo o haciendo un énfasis acerca de este día, el día del Señor, consagrado al Señor. El versículo 1 y 2 dice, buenos alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Aquí está hablando acerca de la creación de Dios. El salmista no solo reconoce a Dios como el Altísimo, sino también como el creador de todas las cosas. Y en esas cosas el salmista se deleita. ¿Ha salido usted un sábado a contemplar la creación de Dios, a tener un culto al aire libre? ¿Ha experimentado ir a algunos lugares en los cuales la naturaleza misma habla acerca del poder de Dios? Bueno, aquí uno de los primeros aspectos que el salmista hace referencia, desea dar una alabanza a Dios por la grandeza de la obra de sus manos. Esto del Salmo 92, versículos 4 y 5, como acabamos de leer. Y también hace referencia a la descripción de los justos en Salmo 92, versículos 12 al 14. Ahí en estos dos versículos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces, aquí el salmista, en estos dos versículos del 4 al 5 y del 12 al 14, que hay tres, está haciendo referencia a la grandeza de las obras del Señor, pero también a ese resultado de ser una persona que camina en la justicia de Dios, un hombre justo, una mujer justa que va a florecer como la palmera. Esa figura de un árbol bien sembrado, bien plantado, dice que no lo va a tumbar, no va a ser tumbado porque está bien cimentado, está bien sembrado, tiene raíces fuertes. El pueblo en el día sabático, en el día de descanso, puede ir a los atrios también y allí celebrar a Dios como el Dios altísimo, celebrar las obras de sus manos, celebrar que nos ha permitido caminar en un mundo injusto como los justos del Señor gracias a la justicia de Cristo. Esa descripción de altísimo está superior allá en las alturas, en luz inaccesible, pero por medio de su Santo Espíritu desciende a cada uno de nosotros, al humilde, al contrito del corazón. Y el Salmo 92:10 hace también la figura de que va a aumentar nuestras fuerzas en ese momento de descanso. Estaremos agotados, hasta el búfalo se cansa. El búfalo puede trabajar fuertemente, es fuerte, pero igual se cansa, necesita descansar. Pero tú aumentarás mis fuerzas, como esas fuerzas que al búfalo se le gastan, pero vuelve a tener fuerzas. Y así dice también, seré ungido con aceite fresco. Esta unción del aceite fresco se hacía para consagrar a personas elegidas como sacerdotes y reyes. Había también ahí una fragancia importante. Era aceite fresco. Lo vemos en Éxodo 40:15, y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Así que no es de extrañar que este salmo lleve como subtítulo Canto para el día de reposo, Cántico para el día de reposo, pues según entendemos, Ezequiel 20:20,
Allí se menciona cómo el Señor pide a su pueblo que santifiquen sus días de reposo y así entonces sean una señal para mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Había una importancia grande en el día de reposo y el salmista aquí obtiene esos dos elementos: darle gloria a Dios por la creación de toda de su obra, de la creación de sus manos, y también por el conocimiento que le da a su pueblo, el poder deleitarse en ese día especial. Todo nuevo amanecer trae esperanza. La noche puede ser angustiante, puede ser de tristeza, puede ser de llanto, pero al amanecer, como dice el salmista en Salmos 5:3, oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Los salmistas ponían gran esperanza en el nuevo amanecer, en ese día de liberación. Esperaban en la mañana gloriosa. Bueno, también en Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8, relata el día en que Cristo resucitó. Allá un viernes por la tarde, 3 de la tarde, muere Cristo y es llevado al sepulcro. Allá donde José de Arimatea dispuso ese lugar para que el maestro fuese sepultado. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo tengo el poder para entregar mi vida y tengo también el poder para tomarla, había dicho antes. Esa mañana gloriosa en el cual se abrió ese sepulcro, se venció la muerte y con ello la garantía de la vida eterna para todos los que creen en aquel que dijo, si creen en mí, de cierto, aunque estén muertos, vivirán. Y eso porque él venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas palabras fueron hechas en Cristo en el día de la resurrección. El llanto puede durar una noche, decía el Salmo 35, recuerda, pero en la mañana viene la alegría. Eso experimentaron los discípulos de Cristo cuando él fue crucificado, muerto y sepultado. Esa noche debió ser terrible. Nadie durmió, lloraban, pensaban en todas sus enseñanzas, lo maravilloso que había sido convivir con Cristo, pero él había dicho que al tercer día vio resucitar. Así que en la mañana, dice el versículo, viene la alegría. Y así como la estrella de la mañana, el lucero de la mañana anuncia el nacimiento de un nuevo día cuando el sol aparece, así también la fe anuncia la nueva realidad de la vida eterna para los hijos de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 19 dice, tenemos también esa palabra más profética y segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, mientras usted y yo caminamos, hasta que ese día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a leer el deseo a toda la gente, es página 743. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la deidad podía pronunciar esas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios, desde el más sublime serafín hasta el ser animado más insignificante. Todos son abastecidos por la fuente de vida. Solo el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner en mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper las ligaduras de la muerte. Decía toda la gente, es página 743. Tenemos esa gran bendición, esa gran felicidad, pertenecer a la familia de Dios por el sacrificio de Jesucristo, nuestro amante redentor. Muy bien, hemos terminado y quiero agradecerte por haberme acompañado durante este trimestre a estudiar estos hermosos salmos que han servido para gloria y honra del Señor, pero también edificación espiritual. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con un nuevo estudio. Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por estas oportunidades tan bellas. Tus misericordias se renuevan
cada día. Ayúdanos, Señor, a aceptar este regalo precioso del Señor Jesús para darnos la vida eterna. Después de ese tercer día, resucitó para nuestra salvación, para gloria tuya y de Él y para nuestra salvación. En nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.